Muy bien, señores, esta vez tenemos en el canal a un entrevistado de lujo, nada más y nada menos que Alfredo Sí, ¿a Galvez, quién? locutor de, empezamos con todo, locutor de Radio Oxígeno y conductor de Más allá de la música. ¿Cómo estás, Alfredo? Bien, 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 Marco, ¿cómo te va? Muchas gracias. Muy contento por la invitación. Gracias. Tengo entendido que eres publicista de profesión. ¿Cómo nació, cómo llegaste a la radio? O mejor dicho, ¿qué fue lo que despertó en ti esa pasión de decir, quiero comunicar a través de la radio? La verdad que fue en parte casualidad, ¿no? A mí la radio me ha gustado siempre de chico. Estudié publicidad porque la comunicación era algo que yo sentía que hacía desde muy pequeño, ¿no? Me gustaba escribir, me gustaba cantar, me gustaba hablar, decir un montón de cosas. Pero no estaba en mis planes trabajar en la radio así tan directamente, ¿no? Yo descubrí la publicidad ya adolescente, entré a la publicidad, pero la publicidad es un rubro que te permite conocer a mucha gente de diferentes actividades, ¿no? Tienes que aprender cuando eres publicista desde vender, no sé, pasta de dientes hasta, no sé, un edificio, una minera. Tienes que pasar por una serie de aprendizajes bien importantes. Pero cuando tú elaboras la publicidad, necesitas también talentos que sepan filmar, grabar, hacer audio, hacer locuciones, componer canciones, etcétera, ¿no? Porque es parte de un producto publicitario. Dentro de ese mundo conocí a Cristian Bravo, que en ese momento sigue siendo un estupendo locutor comercial. Ahora también se ha dedicado a la cocina y todo, pero Cristian tenía programas de radio en W9, trabajaba en Canal 2 también, llevaba un noticiero. Y lo llamaron una vez para que conduzca un programa dentro de una radio nueva que iba a salir, que iba a tocar música en los 80 y 90, que después fue Oxígeno. Y él estaba con justo un proyecto de hacer su restaurante, su primer restaurante. Y como compartíamos un montón de gustos de música, tuvo la amabilidad de recomendarme, sin que yo supiera. Y un día me llaman de la radio a decirme que querían hacerme una prueba, querían hacerme un casting. Yo me sorprendí porque yo no había participado en ninguna prueba ni nada, nunca. Y después de un proceso algo peculiar, terminé entrando a la radio y para mí fue todo un descubrimiento, ¿no? Entonces, ese fue, digamos, el tránsito, ¿no? Fue medio de casualidad, pero era lo que yo quería hacer desde muy chico, ¿no? Comunicación. Claro, claro. En una clase de radio me han enseñado que la música, más que todo, la música actual es polisémica, o sea que tiene diferentes significados de acuerdo al contexto. ¿Tú qué opinas de lo que se llama, entre comillas, la música actual? Porque ahorita, si bien es cierto, el reggaetón es el género que ha abarcado prácticamente casi la mayoría de mi generación y estoy seguro, creo que la mayoría de las generaciones que vendrán en un futuro. Sin embargo, las letras de reggaetón, pues sabemos que no son del todo benévolas. No pasa lo mismo con, por ejemplo, algunas canciones de rock o, no sé, qué sé yo, de baladas. ¿Qué opinas tú al respecto? Pienso que cada etapa de la vida eh, tiene contextos muy diferentes, ¿no? Cuando apareció el rock, cuando apareció el rock and roll en los 50, 60, se consideraba también una cosa, pues, de rebeldes, ¿no? De gente que estaba lindando con lo delincuencial, ¿no? Que era la parte más baja del En lenguaje, el Perú creo que eso se ¿no? notó en los 80 y en los 90, ¿no? Porque fueron épocas muy duras para el país, pero en la música, más que todo el estilo de rock con bandas tipo, no sé si me ocurre, no sé quién y los no sé cuántos, o el grupo Río, los jóvenes que crecieron en esa generación encontraban en la música un modo como de escapar de la realidad que estaban viviendo en esa época. Es que siempre ha sido así, ¿no? Siempre ha sido así. Hoy estas letras hablan de una libertad plena, a que algunos confunden con el libertinaje, ¿no? Con la exageración de la corporalidad, de la sexualidad, de la sensualidad. Es que esta época es más liberal. Estas canciones, evidentemente,
en la década del 80 o en la 70, no necesariamente pues hubieran podido tener No cabida, hubieran ¿no? pegado, como se Porque, dice. porque había un rigor un poco diferente, ¿no? Entonces, creo que la música va contando un poco cómo son los tiempos, ¿no? En los que van haciendo. A mí a mí no me gusta mucho comparar ni criticar porque finalmente lo entiendo así, lo entiendo como procesos, eh, no voy a decir evolutivos porque es bien subjetivo el tema de si evolucionas para bien o evolucionas para mal, ¿no? Pero me parece que corresponde o responde a los tiempos que se están viviendo. Y la música siempre ha sido, desde que ha nacido, una expresión de las emociones, de las vivencias, del momento, de las coyunturas. Y por eso siento que hoy la música urbana tiene más cabida porque también ha habido un desarrollo del castellano como una lengua que se ha apoderado también cada vez más del planeta. Eh, la gente puede expresarse con mayor libertad de lo que es su propia sexualidad y de lo que quiere. Y cuando la gente tiene ganas de decir cosas, la vuelca en la pintura, la vuelca en la música, la vuelca en cualquier otra parte, ¿no? En la literatura. Entonces, creo que corresponde a los tiempos, lo que nos tocó vivir a nosotros en los 80, con algunas canciones que describían lo que nos ocurría, lo que sentíamos, es lo mismo que está pasando ahora, solo que son diferentes temáticas. Antes eran un poco más generales, hoy de repente son un poco más íntimas. Claro, tengo entendido que también practicas, o sea, tocas instrumentos musicales, principalmente creo que me parece que te he visto con el piano o qué sé yo. ¿Alguna vez has pensado en sacar quizá alguna composición propia, alguna canción? No, 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 estoy muy lejos de eso, ¿no? Lo que yo he tenido son solamente cosas muy elementales y muy básicas, solamente de entretenimiento y me hubiera gustado, de hecho, Ujú. poder invertir un poco más de mi tiempo en la vida en aprender a desarrollar de verdad un instrumento, pero nunca se me dieron las posibilidades completas y ahora soy simplemente una persona que disfruta mucho de la música. En algún momento, cuando me jubile y tengo un poco más de tiempo, quizá pueda aprender algo, pero por ahora no. He escrito algunas cosas, de hecho, que tampoco soy un compositor de canciones, ¿no? Pero uno nunca sabe hacia dónde nos lleve la vida. Claro, ya para ir terminando un poco la entrevista, en cuanto a gustos musicales, ¿cuál consideras tú que es tu artista favorito? Es una pregunta que es muy difícil de responder, porque eh, a diferencia de, no sé, del fútbol, donde, eh, o del deporte, del tenis, o la gimnasia, o la natación, donde tú ves que la capacidad de una persona, porque tiene un talento innato, lo lleva a ser mejor que otros, en la música hay mucha susceptibilidad. Eh, Todo va a depender de tus gustos, todo va a depender de en qué momento te agarra una canción o te agarra un grupo, ¿no? Entonces es muy subjetivo. Pero definitivamente si tuviera que yo elegir una banda que para mí es la que ha marcado todo, son los Beatles, ¿no? Porque siento que inventaron muchas cosas de lo que hoy, o de lo que terminó siendo el rock hasta hoy. Claro. Bueno, Alfredo, gracias por tu tiempo, gracias por concedernos esta pequeña entrevista y ojalá las personas aprendamos a ver, como dice el nombre de tu programa, más allá de la música. Sí, por supuesto, la idea es esa, ¿no? Las canciones van a ser y van a servir para que seamos felices, para que interioricemos alguna reflexión, para transmitir algún mensaje, ¿no? Las canciones y la música son inherentes al ser humano y que nos acompañen siempre. Claro. Gracias, Alfredo. Gracias a ti.